Chicos, vamos a través de este video a lanzar el primer ejercicio, ¿sí?, del año, que va a tener formato de lámina. Hasta ahora nosotros veníamos trabajando con croquis a mano alzada para interpretar qué es este nuevo concepto de las proyecciones diédricas ortogonales, entender cómo hacer las vistas con sus respectivas proyecciones, la perspectiva, trabajando a mano alzada, interpretando e identificando los diferentes colores y espesores que indica la norma para este procedimiento de las proyecciones. Y vamos a empezar ahora, a esta altura del año, a pasar a formato lámina ya con instrumental, como corresponde a una lámina de dibujo técnico que ustedes ya conocen, todo el trabajo que vienen haciendo durante el año. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar sobre la lámina número 1, que obviamente va a corresponder a su croquis número 1. ¿Sí? Ustedes lo que van a tener que hacer es pasar a lámina este croquis que está acá, que es el croquis que ustedes hicieron de la pieza de la H. ¿Sí? Obviamente, para poder realizar esta lámina tienen que tener aprobado el croquis, porque si no, no van a tener el material necesario corregido para poder realizar la lámina. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una lámina en formato A3. Yo acá tengo un ejemplo de una pieza que no es la pieza que ustedes tienen que hacer. Les pido que presten atención a esto, porque hay muchos que cuando yo explico en un video, después no se entregan lo mismo que yo estoy explicando. Y esto que está acá, el contenido de esta lámina, es un ejemplo. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer es la lámina con la pieza que corresponde, que como les dije recién, es la pieza de la H, basada en el croquis de la H. Esto es un ejemplo de una lámina que no hicimos y que no vamos a hacer, simplemente para que entiendan de qué se trata esto de la lámina o cómo son las condiciones de la lámina. Primero, el formato de la lámina va a ser formato A3. Ustedes ya saben, el año pasado trabajamos con formato A3, una hoja de tamaño 420 por 297 de alto, hoja de dibujo técnico con un espesor. Las librerías ya están abiertas hace rato, así que no debería haber inconveniente para poder conseguir hoja de dibujo técnico. Si alguno llegara a tener algún inconveniente, les pedimos por favor que nos avisen, ya sea por mail o por mensaje de plataforma, pero con tiempo de anticipación, no el día de la entrega o el día anterior o el día posterior. ¿Sí? De acá a 15 días es la entrega, con lo cual tiene tiempo para averiguar si consigue, y en caso de que no consiga, ponerse en contacto con nosotros para que con el tiempo suficiente nosotros podamos ver cómo encaramos el trabajo en este caso. ¿Sí? Entonces van a conseguir la hoja formato A3, obviamente le van a hacer el recuadro normalizado, es un recuadro que ustedes ya el año pasado trabajaron, de última igualmente, les muestro en la carpeta que está acá en el Classroom, ustedes tienen la carpeta del año, ¿sí? Y acá están toda la norma, los tipos de línea, cosas que ustedes ya conocen, explicado, ahí está el extracto de la norma de cómo son las vistas, cómo se representan, y tienen de vuelta, ¿sí?, las cuestiones de formato A3. Acá tienen el rótulo, yo acá en este dibujito esquema que hice acá, solamente dejé el espacio. Obviamente lo que van a hacer ustedes es el rótulo completo, con todas las divisiones, con todos los pautados, con toda la caligrafía, ¿sí? Insisto, está en la lámina, si se olvidaron cómo era, lo tienen acá en la lámina listo para poder copiar y realizar. Lo único que van a tener que tener en cuenta es, obviamente le van a poner lámina número 1 y el título de la lámina. Recuerden que el título iba en esta parte central, inclusive está puesto, está aclarado acá, ¿sí? Acá dice, para tercer año, proyecciones diédricas ortogonales, ¿sí? El título de todas las láminas del año, no solamente de esta, sino de todas, va a ser proyecciones diédricas ortogonales, que es el título que aparece acá en la lámina y es el título que aparece en el tema. ¿Sí? Todo el año, como les dije en el primer video del año, vamos a estar trabajando y aprendiendo sobre proyecciones diédricas ortogonales, y todas las láminas se van a llamar proyecciones diédricas ortogonales. Con lo cual, en el rótulo, en el espacio que corresponde, no como acá que lo puse grande para que lo tengan presente, en el espacio que corresponde al rótulo, al título del rótulo y de la lámina, van a poner proyecciones diédricas ortogonales. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer en esta lámina? Bueno, van a representar en una misma lámina A3 todas las vistas y la perspectiva. Básicamente van a pasar con instrumental, ya trabajando con escuadras y con paralela, y con los lápices obviamente que corresponden, eso que hicieron a mano alzada a lámina. ¿Sí? Es muy sencillo, simplemente es copiar y obviamente adecuarse a las cosas de dibujo técnico. Obviamente en una lámina sí vamos a corregir cosas que no corregimos en los croquis, que es obviamente el color y el espesor, el trazo, los empalmes, respetar los colores que indican
la norma, ¿no? Todas las cuestiones que ya ustedes conocen perfectamente porque las fuimos trabajando durante todo el año pasado, ¿sí? Vamos a ver la limpieza de la lámina, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es, en la lámina, midan bien, planifiquen antes la lámina, no se tiren a dibujar sin saber bien cuánto va a ocupar, porque muchas veces lo que pasa en estas láminas es que empiezan a dibujar y después no les entra algo y eso está mal, van a tener que rehacerla. Entonces definan bien la escala, el tamaño en el que van a dibujar, de forma tal de que se pueda apreciar en la lámina, o sea que quede un tamaño, no me lo hagan todo chiquitito acá en una esquina, sino que se pueda apreciar bien en la lámina, pero también que les entre, obviamente, ¿sí? Y obviamente tienen que poner en la misma lámina todas las vistas y la perspectiva, ¿sí? Todo hecho con instrumental. Es importante en este ejemplo que yo les puse acá, ustedes tienen por un lado todos los contornos visibles en HB06, ¿sí? Respetar bien los trazos, mismo color, mismo espesor, trazos continuos, respetando bien los empalmes y líneas HB06. Después tenemos las líneas de trazo que representan las aristas no visibles, que recuerden que es un trazo de 4 milímetros, un espacio de 1 milímetro, otro trazo de 4. Acá no es exactamente el trazo de la norma porque en la computadora no tengo ese trazo, pero ustedes ya saben cómo es, entonces tienen que hacer ese trazo, que es HB02. Si se fijan, el espesor de esto es más finito que esto, es HB, mismo color, pero con menor espesor. Y todas las proyecciones, que muchos siguen preguntando a esta altura qué es una proyección, cuando le decimos le faltan las proyecciones, fíjense que yo dibujé las proyecciones verticales, las horizontales y todas las diagonales. Las diagonales por lo menos tiene que haber 3, porque para hacer una vista lateral yo necesito proyecciones, para hacer la otra vista lateral necesito proyecciones, y para hacer una vista superior o inferior, al revés, superior o inferior, necesito las proyecciones. Por lo tanto, estas líneas a 45 grados tienen que estar proyectando todas las aristas que existan, visibles o no visibles, por lo menos en 3 lados, ¿sí? Y esto yo acá lo representé en gris para que vean, en realidad esto es H, obviamente, 0,2, es más finito, fíjense que el espesor es más finito, ¿sí? Y sería en H, yo acá lo puse en gris en la computadora. Y después de que hacen esto, tienen que realizar obviamente la perspectiva isométrica, obviamente con escuadra, 30-30, acá sí van a dibujar todo en HB06, porque obviamente es todo línea de contorno, lo que es no visible no se dibuja, ¿sí? Si quieren y necesitan ustedes hacer el prisma que contiene la pieza, como explicó Jorge en un video, y lo quieren dejar en H, no hace falta que lo borren. Mientras el contorno de la pieza final esté en HB06 y se note justamente la diferencia de color y espesor entre lo que es la estructura que ustedes usaron para armarlo y la pieza final, está bien, ¿sí? Cosas importantes a tener en cuenta, ¿sí? Porque lo que estamos representando son las vistas de una pieza, con lo cual la escala que usemos en las vistas y en la pieza tiene que ser la misma. Si yo acá, supongamos, esta vista frontal sería esta de acá, ¿estamos de acuerdo? Si acá yo le di una medida, supongamos, no sé, 50 milímetros, acá en la perspectiva tiene que tener 50 milímetros, ¿sí? La escala de la perspectiva tiene que ser igual a la escala de las vistas. Nosotros no le vamos a decir cuál es esa escala, ustedes pueden elegir la que quieran, siempre y cuando respondan a esto que les decía antes, de que se pueda apreciar bien y que me entre. Pero sí es importante que si yo uso una escala acá, que si este ancho acá es 50, acá sea 50, no sea 30, ¿sí? Lo mismo obviamente con la profundidad y con el alto. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, yo lo voy a desarmar para que lo vean, cuando lo armé, ¿sí? La altura es la misma, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que lograr, que las dimensiones de la perspectiva y las dimensiones de las vistas sean las mismas, porque justamente son las vistas que corresponden a esta pieza, ¿sí? Y otra cosa que es importante cuando dibujan la perspectiva es que alguna de las caras visibles de las vistas que yo estoy dibujando, que yo veo en la perspectiva, corresponda a la vista frontal. Si yo acá, por ejemplo, elegí esta frontal, que es en este caso esta. Podría haber elegido también como frontal esta de acá, ¿sí? Ahora, no puede ser que mi frontal sea la de acá atrás y que yo en la perspectiva no la vea y acá la tenga como frontal. Siempre la perspectiva tiene que tener una de las dos caras visibles, esta o esta, como la vista frontal, ¿sí? Con eso estamos, no hay mucha ciencia respecto de esto. Si ustedes tienen bien hecho el croquis, no deberían tener problemas para lo que tiene que ver con interpretación de
las vistas porque ya lo hicieron ni de la perspectiva. Lo único que tienen que hacer es pasar prolijo, limpio, ¿sí? Acorde a una lámina de dibujo técnico de tercer año y respetando sobre todo el tema de los colores y espesores, lo mismo que ya dibujaron. Insisto, no es esto lo que me tienen que mostrar. No me dibujen esto y me lo manden este mismo dibujito que yo hice acá. Lo que tienen que hacer es pasar a lámina su croquis número 1, que era el croquis de la H, que cada uno de ustedes fue enviando, ¿sí? En cada una de las tareas. Y entonces alguien vino y me mandó, ¿sí? un croquis, abro cualquiera hacia el voleo, aprobado. Entonces me mandó este croquis 1, ¿sí? Acá está la perspectiva, acá está las vistas, ¿sí? Fíjense, hizo las proyecciones, todo bueno, perfecto. Esto es lo que ustedes tienen que pasar a lámina, ¿sí? Con el formato que les acabo yo de explicar acá.